El motor diésel es un motor de combustión. La proporciona la expansión de los gases que producen al quemar, combustión, una cantidad de combustible en unas condiciones determinadas. El combustible empleado es el gasoil. El motor de combustión se diferencia del de explosión en lo siguiente. El motor diésel no lleva carburador como el motor de explosión. En el motor de explosión, el carburador forma una previa mezcla de gasolina pulverizada con aire para enviarla posteriormente al cilindro. En el motor diésel no se precisa de mezcla previa, pues el aire entra solo al cilindro inyectándose el gasoil puro también directamente al cilindro. Otra diferencia del motor diésel es que no lleva sistema de encendido, pues no precisa, como el motor de explosión, de la provocación de una chispa eléctrica para inflamar la mezcla en el instante adecuado, en la cámara de compresión, en el motor de combustión o diésel, el gasoil se va quemando conforme se inyecta al interior de la cámara de combustión, sin chispa alguna. El motor diésel precisa de una bomba inyectora. El de explosión, no. Puesto que el gasoil en los motores de combustión se envía dosificado a la cámara de compresión en el instante adecuado y a una presión muy elevada. Por este motivo, es indispensable un sistema de inyección, bomba e inyector. En cuanto al rendimiento de un motor diésel, es superior al de explosión, pues para obtener la misma potencia, consume menos combustible. Asimismo, la duración de la vida del motor diésel es superior a la del de explosión, además de que produce menor contaminación. Como contrapartida, el motor de combustión es más caro que el de gasolina, tanto en su compra inicial como en sus reparaciones. Tiene menos aceleración y es más ruidoso. A nivel genérico, es igual que el motor de explosión en cuanto a forma se refiere,
aunque de características diferentes, debido al enorme esfuerzo a que están sometidos. Alto, pausa, pausa, pausa. Funcionamiento del motor diésel. Ciclo teórico. Primer tiempo. Admisión. El pistón desciende y se abre la válvula de admisión, con lo que se llena el cilindro de aire. Una vez que llega el pistón abajo, se cierra la válvula de admisión. Segundo tiempo. Compresión. Al encontrarse las válvulas cerradas y al ascender el pistón, se produce una fuerte elevación de la presión y, por tanto, de la temperatura. Unos 600 grados centígrados, que permitirá la autoinflamación. Tercer tiempo. Combustión, expansión. El combustible es inyectado a alta presión. Se quema espontáneamente y continúa quemándose durante todo el tiempo de la inyección. La combustión dura más tiempo que en el caso del motor de gasolina. Debido a la presión, el pistón desciende. Es el tiempo motor. Cuarto tiempo. Escape. La válvula de escape se abre. El pistón sube y empuja los gases quemados contenidos en el cilindro. Alto, pausa, pausa, pausa. Sistemas de combustión. El primer gasoil que entra en la cámara de compresión se encuentra con el aire comprimido a elevada temperatura, unos 500 o 600 grados centígrados. Tarda un cierto tiempo en empezar a quemarse, pues la inflamación se producirá cuando el gasoil adquiera su temperatura de combustión. Este tiempo que transcurre desde la entrada en el cilindro de las primeras gotas de gasoil y el instante de comenzar la combustión es llamado retraso en la iniciación de la combustión. Para conseguir reducir al mínimo este retraso, se procura, por una parte,
pulverizando todo lo que sea posible el gasoil, que las partículas tengan poco volumen en proporción a la superficie, para así obtener con más facilidad el calor. Otra manera de reducir al mínimo este retraso es provocar un movimiento al aire para que así atraviese el chorro de la inyección y por consiguiente no sea el gasoil el que enfríe el aire que le rodea. Todos estos procedimientos empleados han dado lugar a distintos sistemas de combustión. Inyección directa. Y la inyección indirecta, que a su vez puede ser precombustión o antecámara. Combustión separada o de cámara auxiliar o de turbulencia. Y acumulador de aire. La inyección directa. El gasoil se inyecta sobre la cabeza del pistón, al ser esta la parte más caliente, a una presión de 130 a 300 atmósferas, para que se pulverice. La turbulencia del aire se consigue gracias a una oquedad toroidal o esférica que tiene la cabeza del pistón, ayudada en ocasiones por un deflector en la válvula de admisión que oriente el aire a los bordes de la oquedad del pistón. Precombustión o antecámara. Este sistema lleva una antecámara en la culata que comunica con la cámara de compresión mediante un pulverizador o atomizador, orificios muy finos. El aire comprimido se aloja prácticamente casi en su mitad en la antecámara, en donde se inyecta el gasoil a una presión de 80 a 120 atmósferas. Al contacto con el aire caliente y en movimiento, se inicia su combustión y la expansión de los gases se encarga, mediante un pulverizador, de expulsar el restante combustible sin quemar a la cámara de compresión, donde finaliza la combustión. Combustión separada o de cámara auxiliar o de turbulencia. Es una variante más perfeccionada del sistema de precombustión anteriormente citado. En la culata tiene una cámara auxiliar en la que se aloja casi todo el aire acumulado en el cilindro durante la admisión.
Esta cámara se comunica con el cilindro mediante un amplio orificio, de modo que genera a la entrada del aire un fuerte movimiento de torbellino ayudado por la forma un tanto cóncava de la cabeza del pistón. Acumulador de aire. El aire es comprimido en un acumulador que puede estar bien en la culata o bien en la cabeza del pistón. En ambos casos se comunica por un conducto estrecho llamado venturi o difusor. El gasoil es inyectado a este estrechamiento, en donde empieza la combustión. El calor producido en él dilata el aire del acumulador, aumentando su presión, y sale con fuerza, terminando así la combustión. Repaso visual de lo visto anteriormente. Repaso visual De lo visto anteriormente. Atención. La forma de funcionamiento de la apertura y cierre de las válvulas no es así en la práctica. Realmente se produce un desfase entre los instantes en que el pistón alcanza los puntos muertos y sus correspondientes aperturas y cierres de válvulas. Esto es el llamado ciclo práctico. Se hace así para mejorar la potencia y el rendimiento en el motor, además de obtener en el